Bien, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a iniciar con los temas que tenemos previstos para el día de hoy. De hecho, esta clase ya la debieron de haber visto. Está en el video en los videos más bien que las publiqué en el día de antier, y que dimos ayer la oportunidad de que los revisaran en el horario de la clase que teníamos programada para que no hubiera inconveniente. Espero que los hayan revisado porque el día de hoy nos vamos a centrar en hacer algunos ejercicios adicionales a los que ya están explicados en los videos para tratar de complementar esta información de los temas de principio de Pascal y principio de Arquímedes. Muchachos, tenemos también en puerta el trabajo del proyecto Aula. Espero que sigan avanzando sobre eso porque ya estamos con el tiempo encima. Necesitamos ver el avance para estar entregando el próximo viernes a más tardar, ya completamente terminado y revisado. Muchachos, antes de pasar a eso, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera compartir con el grupo? Por el momento no, maestro. Bien, gracias, Luis. Bien, entonces vamos a revisar los temas de hoy. Les quería encargar, tengo también aquí un pendiente en cuanto a la tutoría. Me están pidiendo que ya hagan su registro, así que les voy a publicar una actividad adicional, una información adicional en Classroom para que puedan hacer eh, les voy a publicar un documento en el que van a tener que conectarse a una plataforma y registrar los datos que ahí les piden para que queden registrados como alumnos de esta tutoría. Entonces, por favor, les voy a pedir que estén al pendiente de esa publicación, porque hay que hacerlo, como todo, a la brevedad, antes del, antes del próximo domingo, me parece, hay que hacer ese registro. Entonces, les voy a encargar también eso, muchachos. Vamos a ver, entonces, vamos a revisar los temas el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, que son los videos que ya les publiqué. Ya están explicados esos temas. Ahorita vamos a hacer un repaso rápido y vamos a resolver unos ejercicios para complementar esa parte. Bien, voy a compartir entonces la presentación para que veamos lo que es el principio de Pascal. Y pues vamos a revisar este tema. Bien, muchachos, aquí ya tenemos el principio de Pascal. Estamos hablando en este punto de hidrostática, de la presión de los líquidos en reposo, los líquidos que no tienen un movimiento continuo, tienen un movimiento limitado debido, pues, a fuerzas que se les aplican. Y en este caso, esta imagen que tenemos aquí en esta primera diapositiva es este instrumento así que formado por una jeringa, digamos, y un depósito con líquido al cual se le aplica presión, constituye lo que se llama, ¿cómo se llama? La jeringa de Pascal, que es la que nos muestra precisamente este principio de Pascal. Muchachos, ¿alguien se acuerda de lo que vio? ¿A qué se refería este principio de Pascal, muchachos? ¿Alguna idea? Sin miedo, sin pena. ¿Sí vio alguien los videos de esta clase, muchachos? ¿Alguien me puede confirmar si me escuchan? Es como, Sí, profe, sí lo escucho. Sí, sí, gracias. profe, es como del gato hidráulico, ¿no? Sí, efectivamente es el principio que se aplica al gato hidráulico. Y
Y el principio de Pascal, pues es el que se aprovecha en el funcionamiento de esos equipos. Pero bueno, vamos a ver entonces, rápidamente voy a repasar esto. Muchachos, esto ya lo debieron de haber visto en esos videos, y si no lo han visto, les voy a pedir que lo revisen porque no me voy a detener mucho en esto, voy a hacerlo muy, muy rápidamente. Entonces, este principio de Pascal, muchachos, nos habla de que, pues cuando nosotros tenemos un recipiente como ese que veíamos hace rato, que es una especie de jeringa con un émbolo en un recipiente que contiene líquidos, si nosotros aplicamos presión a ese émbolo de la jeringa, lo que hacemos lo que estamos haciendo realmente es aplicarle presión al líquido que está contenido en ese recipiente. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros aplicamos una fuerza debido al área que está en contacto de este émbolo con el líquido, generamos una presión que se transmite a todo el líquido, y entonces todo el líquido y todas las paredes de este recipiente que lo contiene experimentan la misma presión que nosotros estamos generando debido al empuje de este pistón, de este émbolo de la jeringa. Y entonces, si este líquido puede salir de este recipiente por diversas perforaciones, entonces notaremos que por todas las perforaciones sale con la misma fuerza, con la misma presión, debido a que la presión que se está ejerciendo en el émbolo de la jeringa se transmite íntegramente a todos los puntos del líquido, y por esa razón sale con la misma fuerza, con la misma velocidad. Y este dispositivo se llama la jeringa de Pascal. Decían, como bien nos decían hace ratito, una de las principales aplicaciones de este principio de Pascal la podemos observar precisamente en el funcionamiento de este elemento que se llama la prensa hidráulica, que es básicamente un depósito con líquido y que contiene dos émbolos, dos partes móviles que están suspendidas sobre el líquido y que pueden moverse dependiendo de cómo se les apliquen las fuerzas a ellos. Y básicamente tienen dos diámetros diferentes, uno es más pequeño y otro es más grande. Entonces, se puede utilizar un elemento formado así, que se llama una prensa hidráulica, para obtener aplicaciones como las que están mostradas ahí, una prensa que se utiliza en procesos de manufactura, tal vez un gato hidráulico para levantar los coches, o estos gatos que se utilizan en los lugares donde hay que mover cargas pequeñas o cargas grandes, o en los elevadores para pintar, que utilizan los pintores a grandes alturas. Todos estos utilizan el mismo principio, y este principio es este principio de Pascal, que permite que al aplicar una pequeña fuerza en uno de los extremos de esta prensa hidráulica, podemos obtener una fuerza mayor en el otro extremo, porque este principio de Pascal enuncia precisamente que pues la presión que existe en uno de los extremos de ella es exactamente igual a la presión que existe en la otra, y por eso está aquí esta expresión manejada. Esta es la expresión matemática principal del principio de Pascal. Me dice que la presión que se ejerce en este lado de la prensa, formada por esta fuerza que se aplica en una cierta área, es igual a la presión que existe en este otro lado de la prensa, formada por una fuerza 2 que se aplica en esta segunda área. Y entonces, eso es principalmente el principio de Pascal. Dice que la presión que está sintiendo este líquido es exactamente la misma, y por eso podemos igualar estas dos presiones. Y si recordamos de la definición de presión, muchachos, que vimos en la última parte del segundo parcial, la presión que se ejerce sobre algún cuerpo la obtenemos simplemente dividiendo la fuerza que se le aplica a ese cuerpo entre el área normal, el área perpendicular a esa fuerza, y entonces podemos podemos cambiar esta expresión por esta otra. Estas dos presiones, esta primera presión es igual a la fuerza que se aplica en este primer émbolo,
entre el área en la que se está aplicando y esta presión 2 es la fuerza que aparece en este segundo émbolo en esta segunda área. Y bueno, de aquí podemos despejar cualquiera de los elementos. Y en este caso, si nosotros despejamos la fuerza 2, la que aparece en este segundo pistón, y pudiéramos hacer la relación entre estas dos cosas, sabiendo que el área 2 es mayor que el área 1, vamos a ver que la fuerza que vemos aparecer en el segundo pistón y que es la que podemos utilizar en el segundo pistón o émbolo es mayor que esta primera fuerza. Esto es, nosotros con una pequeña fuerza que apliquemos en el primer pistón vamos a poder obtener una fuerza mayor que nos va a permitir hacer pues cosas que no podríamos hacer directamente si nosotros aplicamos esa pequeña fuerza y hacemos uso de este principio de Pascal. Esto es, ustedes, por ejemplo, si alguien ha tenido oportunidad de usar alguno de estos elementos, han visto que, por ejemplo, este gato hidráulico para los coches, pues tienen que hacer una pequeña fuerza a la hora de operarlo, pero no es la misma fuerza que ustedes necesitarían para levantar el coche en peso, digamos, porque todo ese trabajo lo está haciendo precisamente el líquido que contiene este gato hidráulico. Lo que están ustedes haciendo es ejerciendo una presión pequeña de este lado, para aplicando una fuerza pequeña, generando una presión que se transmite a través de los tubos de este gato hidráulico y entrega una fuerza más grande en el otro extremo que podemos utilizar precisamente para elevar ese carro con solamente una pequeña fuerza aplicada en el extremo, bueno, en el primer extremo. Entonces, de eso se trata este principio de Pascal, muchachos, de que la presión en este líquido que se genera cuando se aplica esta fuerza, pues, se transmite a todo el líquido y entonces del otro lado vamos a tener una presión igual y tenemos entonces esta expresión matemática para este principio de Pascal. Y desde luego, las unidades de esta presión que vamos a encontrar en estos casos, vamos a estar dividiendo unidades de fuerza en el sistema internacional, que son newtons, entre unidades de área, que son en el sistema internacional metros cuadrados, y estas unidades las vamos a denominar precisamente pascales. Están denominadas así porque precisamente este señor Pascal fue el que pues experimentó en mayor medida con este efecto de la presión, y entonces las unidades de presión se nombraron como él en honor a eso. Entonces, newtons por metro cuadrado se llaman pascales, son las unidades de presión. Ya las hemos utilizado antes para presión hidrostática y para presión atmosférica. Y aquí, bueno, no es la excepción. Muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario respecto a esto? No, profe. No, profe. Ok, gracias. Vamos entonces. Aquí hay un par de ejercicios en relación a este principio de Pascal. Vemos que tenemos una prensa hidráulica que les decía, es la forma más simple de poder visualizar este efecto del principio de Pascal. En este caso tenemos un pequeño ratoncito colocado en un extremo de esta prensa hidráulica y entonces en el otro tenemos un elefantito que, si ustedes ven, pues hay una clara relación de una clara diferencia pues entre el tamaño de uno y otro, pero con la fuerza que aplica este ratoncito en un extremo de la prensa hidráulica podemos levantar incluso un elefante en el otro extremo. Desde luego, si hacemos las relaciones adecuadas entre las áreas de los émbolos de estas prensas, podríamos levantar al elefantito que está del otro extremo. Bueno, esto está explicado ahí en ese video, muchachos. Si no lo han visto, les voy a pedir que lo revisen, porque pues ya está explicado ahí y vamos a hacer hoy otros ejercicios. Y hay un segundo ejercicio, igual del principio de Pascal, nuevamente con el ratoncito y con el elefantito, para determinar, en este caso, la presión
que se ejercen en el líquido o en los émbolos de esta prensa hidráulica. En el primer ejercicio lo que se determinó fue la fuerza que se genera aquí para poder elevar al elefantito en los dos casos. Más bien es el mismo caso. Entonces el día de hoy vamos a hacer un ejercicio complementario de estos, muchachos, para que ya estemos preparados para resolver ejercicios del principio de Pascal. Y tengo aquí este texto de donde vamos a empezar a interpretar esto que me dice el texto para poder plantear el problema y resolver lo que nos pide. Entonces, me habla de que es el émbolo mayor de una prensa hidráulica. Tiene una cierta área en centímetros cuadrados, en este caso 435 centímetros cuadrados, y puede levantar un peso máximo de 500 kilogramos fuerza. Me habla de que si el émbolo menor tiene un área de 45 centímetros cuadrados, calculemos el valor de la fuerza normal aplicada a este émbolo. Entonces, nuevamente, lo primero que debemos de hacer, como siempre, que veo que nadie hace caso, es hacer un esquema que me represente el problema. Y en este caso el esquema siempre va a ser, para el principio de Pascal, representar un elemento que es una prensa hidráulica que tiene más o menos esta forma, de manera esquemática, tiene es un depósito de líquido que tiene un par de émbolos. Muchachos, ¿alguien sabe lo que es un émbolo? Esto que estoy dibujando aquí en azul. ¿Saben lo que es esto? ¿Han visto las jeringas, muchachos? ¿Han visto la parte negra de las jeringas que tiene cuando los que ustedes empujan el líquido a esas jeringas? ¿Alguien que me confirme? Sí, sí los he visto. Bueno, esos son los émbolos de las jeringas. Si ustedes ven, esos tienen movimiento dentro de la jeringa. Estas cosas que estoy dibujando aquí en azul también tienen esa posibilidad. Pueden medirse, pueden moverse aquí hacia arriba o hacia abajo. Desde luego, pero no dejan escapar el líquido, igual que en una jeringa no dejan escapar el líquido. Entonces, por eso pueden ser utilizados para este efecto. Entonces, siempre que hablamos de un problema de principio de Pascal, vamos a dibujar una prensa hidráulica de esta manera, con un émbolo menor y un émbolo mayor. Y entonces ahí vamos a identificar nuestros datos. En este caso me habla del émbolo mayor. Cuando habla del émbolo mayor, debo identificar que esta área a la que se está refiriendo es el área 2. Entonces, aquí tenemos un área 2, que en este caso es de 435 centímetros cuadrados. Y dice que puede levantar un peso máximo de 500 kilogramos fuerza. Esto es la fuerza que está apareciendo aquí sobre este émbolo, que podría levantar cualquier cosa que se ponga ahí. Esta fuerza que entonces corresponde a esta área 2, esta va a ser la fuerza 2, va a ser igual a 500 kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. Entonces, esto que tenemos aquí es la fuerza 2. Y dice que si en el émbolo menor tiene un área de 45 centímetros cuadrados, esto es el área que tiene este émbolo más pequeñito, es el émbolo menor siempre va a ser el más pequeño, va a ser el área 1, y esta va a ser de 45 centímetros cuadrados. Y entonces me pide calcular la fuerza, el valor de la fuerza normal aplicada aquí. Entonces, sobre este émbolo menor se va a aplicar una fuerza, de tal manera que una fuerza va a ser más pequeña, una fuerza 1, que va a ser que del otro lado se pueda generar esta fuerza,
Y entonces esto es lo que no conocemos y lo que nos pide calcular este problema. Vamos a ver, muchachos, cómo tendríamos que resolver esto. Por principio de cuentas, sabemos que este depósito está lleno de un líquido que no se puede comprimir. De hecho, se considera que todos los líquidos, hasta cierta medida, no se pueden comprimir. Aunque si pasamos de ciertos niveles, pues es posible hacer que ocupen un menor volumen, es decir, que se compriman, pero en el principio se considera que son incompresibles los líquidos, entonces no se comprimen. Cuando aplicamos una fuerza en este extremo, esa fuerza y la presión que se genera debido a esta área, pues se transmite íntegramente por todo el líquido y entonces se va a poder experimentar del otro lado, en el otro émbolo, y entonces se cumple este principio de Pascal, se cumple que la presión del lado izquierdo de la prensa hidráulica en este primer émbolo, la presión que llamamos la presión 1, debe ser igual a la presión que aparece en este segundo émbolo, que es la presión 2. Entonces, eso es lo que dice, enuncia el principio de Pascal, que esta presión que se genera de este lado, de la prensa del lado izquierdo, es igual a la presión que se genera del lado derecho. Y si recordamos que la presión que se ejerce resulta de aplicar una fuerza en una cierta área normal o en una cierta área de forma perpendicular a esa fuerza, que sería el área 1 en este caso, la fuerza 1 y el área 1, deben ser igual a la fuerza que aparece en el segundo émbolo entre el área 2. Y aquí, muchachos, nosotros necesitamos determinar cuánto vale esta fuerza 1, cómo queda, tengo que despejar de aquí esta fuerza 1 para encontrar su valor. ¿Cómo me queda esta ecuación? ¿A qué es igual esta fuerza 1? Ayúdenme con el despeje. ¿Sería donde área 2 está multiplicando por fuerza 2? Ajá. Necesito dejar esta fuerza 1 solita. ¿Qué necesito hacer para dejarla sola? Pasar el área 1. Paso esta área 1 que está dividiendo acá, la tengo que pasar acá multiplicando efectivamente, como dice la compañera, y entonces, pues si hago eso, voy a ver. Vamos a despejar, ¿no? Tenemos que despejar, tenemos que cambiar no funcionan aquí las reglas de 3 porque las áreas aquí no tienen una relación lineal. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar. Vamos a ver que si pasamos esta área para acá, me va a quedar aquí la fuerza 2 que ya estaba aquí, multiplicada por el área 1 que estaba antes dividiendo a la fuerza 1, y todo eso dividido entre el área 2 que ya estaba de este lado. Y bueno, ya que estamos aquí, así podemos sustituir nuestros datos. En este caso, los datos están los dos en centímetros cuadrados. Si tuviéramos los datos de las áreas en diferentes unidades, habría que ponerlos en las mismas unidades para poderlos operar. Y la recomendación es que pues pudieran estar en las mismas unidades en nuestras unidades del sistema internacional. En este caso, como tenemos aquí kilogramos fuerza, que es una unidad diferente a la que normalmente utilizamos como unidad de fuerza, porque es una unidad del sistema MKS técnico, pues vamos a utilizar esa y podemos utilizar las unidades tal cual. Lo único que les recuerdo es que tenemos que ver que las unidades estén las unidades del área estén en las mismas unidades, y a veces, dependiendo de cómo queremos, cuál es el resultado, cómo nos piden ese resultado, pues tendríamos que adecuarlas generalmente al sistema internacional, es decir, a la fuerza en newtons y las áreas en metros cuadrados. En este caso, así como están expresadas, nos sirven. Vamos a ver entonces que si simplemente sustituimos estos valores en esta ecuación, podemos encontrar esta primera fuerza que hay que aplicar al primer émbolo. Entonces, si sustituimos... Entonces, si no nos diera, tendríamos que cambiar las unidades.
Ajá. Si nos dieran, por ejemplo, la primera unidad en metros cuadrados y la segunda en centímetros, habría que adecuarlas, expresarlas las Ah, dos ya. en metros cuadrados o las dos en centímetros cuadrados, pero siempre debe de haber concordancia entre las unidades del área o las unidades de las fuerzas, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto, vamos a sustituir simplemente este valor, la fuerza 2, que ya la tengo aquí, que es de 500 kilogramos fuerza, que es la fuerza que aparece en el segundo émbolo, multiplicada por el área 1, que veíamos de este lado, que es de 45 centímetros cuadrados. Esto dividido entre el área 2, que es de 435 centímetros cuadrados, me debe dar qué fuerza necesito aplicar en el primer émbolo para poder obtener esos 500 kilogramos fuerza en el segundo. Entonces, si yo veo aquí, a la hora de operar esto, las unidades de las áreas se me van a eliminar, me van a ver quedar solamente kilogramos fuerza. Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es 500 por 45? Alguien que tenga calculadora. 22.500. 22.500. Sí. Ok, gracias, 22.500. Y las unidades que tengo aquí son kilogramos fuerza, dividido entre 435. ¿Cuánto es 22.500 entre 435? 51.72. 51.72, ok. Y entonces las unidades que tengo ahí son kilogramos fuerza, es lo que me da como resultado. Y bueno, así de esa forma fácil y sencilla encontramos esta primera fuerza que debemos aplicar, que en este primer émbolo necesitamos aplicar una fuerza de 51.72 kilogramos fuerza para obtener una fuerza en el otro extremo de 500 kilogramos fuerza. Si se dan cuenta, pues es una fuerza mucho mayor que esta fuerza, casi 10 veces mayor que esta fuerza que se aplica en el primer émbolo. Y esa es la ventaja de utilizar una prensa de este tipo. Podemos amplificar su fuerza, pues obtener una fuerza mucho mayor en la otra y aplicarla para hacer algún trabajo que sea aprovechable, pues. Entonces, bueno, de aquí de este sistema de una prensa hidráulica podría que nos pudiéramos tener que determinar cualquiera de los parámetros, ya sea la fuerza 1, la fuerza 2, el área 1 o el área 2. Y entonces lo único que hay que tener en cuenta y practicar, muchachos, es despejar cada una de estas variables de esta ecuación. Y recordar este principio que me dice que la presión es la misma en los dos extremos de la prensa hidráulica. Este es el principio de Pascal, que la presión en un extremo es exactamente igual a la presión en el otro extremo. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario respecto a este problema? ¿No? No, profe. Bien, vamos a hacer entonces un ejercicio adicional, igual del principio de Pascal. Nos quedan alrededor de 8 minutos en esta sesión. Vamos a ver si nos da tiempo. Entonces tenemos aquí otra vez, me habla de los émbolos de una prensa hidráulica. Y aquí tengo, miden 100 centímetros cuadrados y 275 centímetros cuadrados. Vamos a recordar que siempre nos van a dar, tenemos que identificar el área más pequeña como el área 1 y el área más grande como el área 2 de esta prensa hidráulica. Y entonces así vamos a identificar la información. Aquí no me dice qué es el émbolo menor ni el émbolo mayor. Simplemente con observar estos dos valores, yo debo de identificar que el área 1 es la más pequeña, el área 2 es la más grande. Y me dice que si al émbolo menor se le aplica una fuerza normal de 225 newtons, también tengo que identificar que esta fuerza, esta primera fuerza que me dan, aquí sí me habla del émbolo menor. Esta es la fuerza 1. Esta que tengo aquí es la fuerza 1.
y me pide calcular la fuerza máxima que puede soportar el émbolo mayor. Cuando me habla del émbolo mayor, debo de ver que si aquí me dice que es la fuerza, pues esto que me está pidiendo es la fuerza 2, la que se aplica en el émbolo mayor. Y además me pide que expresemos la presión del aceite en pascales y en kilopascales. Entonces, si recordamos, pascales son newtons sobre amper cuadrado. Entonces, para que yo obtenga esta fuerza en estas unidades, tengo que expresar mi fuerza en newtons y mi área en metros cuadrados. Aquí sí tenemos esa necesidad. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre es representar esto en un esquema. Rápidamente vamos a dibujar una prensa hidráulica. Es un dispositivo como este, que tiene un émbolo mayor y un émbolo menor. Y que está lleno de aquí de un líquido. Tiene aquí una primera área de 100 centímetros cuadrados, un área 1 de 100 centímetros cuadrados, este émbolo menor de esta prensa hidráulica. Y se le aplica aquí una fuerza de 225 newtons. Esta fuerza que está siendo aplicada aquí, esta fuerza 1 es de 225 newtons. Y entonces me pide calcular este problema sabiendo que el área 2 de este émbolo es de 275 centímetros cuadrados. Este es el área 2. ¿Cuál es la fuerza que se puede, la máxima fuerza que se puede obtener en este segundo émbolo? La que lo va a empujar hacia arriba este segundo émbolo. Esta fuerza 2 es mi incógnita, es algo que tengo que determinar. Bien, muchachos, entonces, ¿de dónde parto, muchachos? ¿Qué es lo que me sirve para resolver esto? ¿Cómo se llama ese principio? ¿Qué dice? Ayúdenme, por favor. Hay que convertir los centímetros cuadrados a metros cuadrados para poder dividirlo, ¿no? Ajá, hay que esperarlos así, pero vamos a partir primero del principio. ¿Cuál es el principio que rige el funcionamiento de esta prensa hidráulica? Ese es el principio de Pascal. ¿Cómo lo expresamos? Igual Que fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. primero la presión son iguales, la presión 1 y la presión 2 son iguales. Y de ahí nos desprendemos que esta presión se forma por una fuerza aplicada en un área. En este caso la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Bien, gracias, Edgar. Y de aquí ahora sí tenemos la posibilidad de encontrar esta fuerza 2. Necesitamos despejar esta fuerza 2 de esta ecuación. ¿A qué será igual esta fuerza 2? Despejándola de ahí. ¿Qué tenemos que hacer para dejar solamente esta fuerza 2? Pues quitar esta área 1 de aquí. ¿Cómo me queda esto entonces? Con esta área 2 tengo que quitarla de aquí. ¿Cómo me queda? ¿A qué es igual esta fuerza 2? Díganme. Fuerza 1 por área 2 sobre área 1. ¿Okay? Fuerza 1, que ya estaba de aquel lado, por el área 2 que estamos despejando, quitando de aquí, queda multiplicando esta área 2. Esta fuerza 1, dividida entre el área 1. Ok. Ahora sí, como nos decía Edgar, esto para poderlo aplicar y que tengamos datos en newtons y en metros cuadrados, necesitamos que estas áreas estén expresadas en metros cuadrados para poderlas operar. Entonces, muchachos, vamos a transformar estos 100 centímetros cuadrados a metros cuadrados. ¿Alguien sabe cuál es la relación de centímetros cuadrados a metros cuadrados? ¿Por qué tengo que multiplicar para pasar esto a metros cuadrados?
muchachos. Por 100 y dividirlo entre 1. Por 100 dividido, eso sería hacerlo una vez, pero si lo quiere pasar en una sola operación, tendría que hacerlo dos veces. Entonces, tendría que hacerlo, para pasar a metros cuadrados, tendría que multiplicar por, perdón. Bueno, vamos a hacerlo así para no confundirnos. Vamos a hacerlo bien. Como yo necesito metros cuadrados, necesito multiplicar dos veces por este factor, sabiendo que un metro son 100 centímetros y que un metro son 100 centímetros. Y así de esta manera, cuando yo multiplique aquí arriba voy a tener metros cuadrados y aquí abajo voy a tener centímetros cuadrados que puedo eliminar con estos. Entonces me queda de esta manera. Voy a tener aquí 100 por 1 y por 1 van a dar 100 metros cuadrados y divididos entre 100 por 100, aquí voy a tener 10,000. Y este número 10,000 se puede expresar fácilmente como una potencia de una notación científica como 10 a la 4. 10 a la 4 son 100,000. Y entonces, si yo hago esta división, puedo expresar esto como 100 por 10 a la menos 4. Muchachos, para acabar esta sesión, vamos a la pausa de los 2 minutos y nos volvemos a conectar.